Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esto sí que es un drama digno de sus telenovelas. Han pasado tantas cosas entre ellos, tanta atención, tantos lo que digan. Pero hoy vamos a desgranar la verdad que hay detrás de ese apoyo masivo y, ojo, también de las críticas que les llueven. Porque esto no es blanco y negro, hay mucho grises. A ver, seamos sinceros. Cuando Kerem y Hande empezaron a salir, el mundo entero enloqueció, ¿verdad? Sus fans se volvieron locos. Era la pareja perfecta, la que todos querían ver junta. Y ellos, la verdad, se lo curraron bastante para mantener esa imagen. Posados, mensajes bonitos, el típico somos felices y queremos que lo sepáis. Y claro, la industria, a los medios, todos encantados. Generan tráfico, generan clics, generan dinero. Así de claro. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa se rompe? Ahí es donde empieza el verdadero salseo. Porque la gente no quiere ver una ruptura normal, ¿no? Quieren drama, quieren explicaciones, quieren saber qué pasó realmente. Y muchos, al ver que seguían viéndose, que se apoyaban públicamente, empezaron a sospechar. ¿Son amigos, siguen juntos pero no lo dicen, es todo una estrategia? Para ser honestos, yo creo que lo que está pasando es una mezcla de todo. Por un lado, veo un apoyo real de los fans que los quieren ver felices, hagan lo que hagan. Les tienen cariño. Y ellos, que son listos, saben que ese cariño es oro. Así que mantener una buena relación, un mínimo de cordialidad, es inteligente. Les sigue dando visibilidad, les sigue manteniendo en el ojo público de una forma positiva. Pero luego están las críticas y esas sí que pican. Muchos dicen, ya están con esto otra vez, solo quieren cámaras, fingen para la prensa. Y yo sospecho que sí, hay un poquito de eso. No digo que mientan sobre su amistad o su cariño, eso puede ser genuino. Pero, se aprovechan un poco de la situación. Por supuesto. Sería de ingenuos pensar que no. En este mundo, la imagen lo es todo. Y ellos, que se conocen muy bien, saben cómo jugar sus cartas. Pensemos en los rumores de reconciliación. ¡Pum! Cada vez que se cruzan, cada vez que uno le da like a una foto del otro, ¡boom! Las redes explotan. ¿Y ellos qué hacen? A veces responden, a veces dejan que los rumores crezcan. Y eso, amigos, es un arte. Es mantener viva la llama, mantener el interés, sin dar el paso definitivo. Porque si vuelven, se les viene encima otra ola de atención. Y si no, pues siguen vendiendo esa idea de que da algo. Lo que a mí me intriga es hasta dónde llega la estrategia. ¿Hay un pacto para mantenernos a todos enganchados? ¿O es simplemente una relación compleja que, después de haber sido tan pública, ahora tiene estas ramificaciones? Yo creo que para ellos no es tan fácil separarse del todo cuando hay tanto amor detrás, aunque haya sido en el pasado. Y el apoyo de los fans les da esa fuerza, esa energía para seguir adelante, quizás en una nueva etapa. Pero, ¿hasta qué punto ese apoyo se convierte en presión? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Están haciendo esto por ellos, por su amistad, o lo están haciendo porque los fans esperan algo? Es una línea muy fina. Y las críticas, por otro lado, vienen de quienes creen que ya no hay nada o que todo es un montaje. Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Para ser honestos, creo que hay una parte de verdad en todo. Hay cariño, hay una amistad que sobrevivió a la relación, y sí, también hay una conciencia clara de su imagen pública y de cómo la prensa y los fans reaccionan a ellos. No son unos novatos en esto. Saben que cada movimiento es analizado. Y ahora la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando. ¿Creéis que esta dinámica de apoyo y crítica es algo que ellos controlan para mantenerse relevantes, o es simplemente la inevitable consecuencia de haber sido una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo?